Mayo de 1944. Costa del Pacífico, Estados Unidos. El océano se extiende como una plancha de acero oscuro, mientras el viento sacude las palmeras de una base aérea estadounidense en California. El ambiente es tenso, pero no por el enemigo. La guerra ya ha dejado de ser una posibilidad. Es una realidad que consume hombres, máquinas y tiempo a una velocidad brutal. En los hangares, los protagonistas de siempre dominan el escenario. Cazas estadounidenses relucientes, escuadrones con experiencia en África, Europa y el Pacífico. Pilotos jóvenes, seguros, formados en la mayor máquina militar que el mundo haya visto. Para ellos, la guerra es dura, pero el dominio aéreo estadounidense parece incuestionable. Y entonces, llegan los mexicanos. No llegan en silencio absoluto, pero tampoco con fanfarria. Sus aviones no son desconocidos, son P-47 Thunderbolts, robustos, pesados, diseñados para castigar el suelo. Pero las insignias en el fuselaje llaman la atención de inmediato. Escarapelas mexicanas, bandera tricolor, un detalle que rompe la rutina visual de la base. Algunos mecánicos levantan la vista, algunos pilotos se detienen a observar, otros simplemente sonríen. México. Para muchos allí, el nombre no está asociado al combate aéreo moderno, no a gran escala, no en una guerra industrializada, global, despiadada. México no es Reino Unido, no es Alemania, no es Japón, tampoco es la Unión Soviética. México, en la imaginación de muchos oficiales estadounidenses en 1944, es un actor secundario, un aliado distante, correcto pero irrelevante en el frente aéreo. El Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana acaba de llegar a suelo estadounidense para completar su fase final de entrenamiento antes de ser enviado al Pacífico. Sobre el papel, su misión parece clara. En la práctica, nadie espera demasiado. No hay burlas abiertas, no hay insultos, pero el escepticismo flota en el aire como queroseno evaporado. ¿México va a volar misiones de combate reales? ¿En serio? ¿Contra los japoneses? Son preguntas formuladas en voz baja, comentarios sueltos, miradas que duran un segundo más de lo normal. Para los pilotos mexicanos, nada de eso es nuevo. Desde el primer día entienden que no están allí solo para entrenar. Están allí para demostrar que pertenecen, que no son un gesto político, que no son una concesión diplomática, que no han cruzado la frontera para posar en fotografías. Han venido a pelear. Pero para entender por qué eso resulta tan inesperado para muchos estadounidenses, hay que retroceder algunos años. México no entró a la Segunda Guerra Mundial con discursos grandilocuentes ni promesas de gloria. Entró empujado por la realidad. En 1942, submarinos alemanes hundieron petroleros mexicanos en el Golfo de México. El conflicto dejó de ser lejano, dejó de ser europeo, dejó de ser ajeno. La declaración de guerra fue una decisión pragmática, no ideológica. Y la contribución mexicana no se limitó al petróleo, al apoyo logístico o a la cooperación industrial. Por primera vez en su historia moderna, México enviaría una unidad aérea de combate a luchar fuera de su territorio. El Escuadrón 201 nació de esa decisión. Sus pilotos no eran improvisados, muchos venían de años de vuelo, de entrenamiento riguroso, de una cultura aérea que había crecido lentamente lejos de los reflectores. Pero una cosa es volar en casa, otra muy distinta es integrarse a la maquinaria bélica más compleja del planeta. Entrenar con la USAAF significaba someterse a estándares despiadados, horas interminables de vuelo, procedimientos estrictos, evaluaciones constantes, cero tolerancia al error. No había espacio para la condescendencia, y sin embargo, el prejuicio persistía. Para muchos estadounidenses, el Escuadrón 201 era una incógnita incómoda, no porque dudaran de su valentía, sino porque dudaban de su utilidad real.
En una guerra donde todo se medía en toneladas de bombas, en kilómetros avanzados y en estadísticas, ¿qué podía aportar un pequeño escuadrón latinoamericano? Esa duda marcaría cada día de entrenamiento. Cada despegue sería observado, cada aterrizaje evaluado, cada error amplificado, cada acierto minimizado. Los pilotos mexicanos lo sabían y también sabían algo más. La única forma de cambiar esa percepción no era hablando, sino volando. Lo que nadie en esa base podía imaginar todavía era que meses después, en una selva sofocante del Pacífico, esos mismos hombres demostrarían una verdad incómoda para muchos. En la guerra moderna, no siempre vence quien tiene más recursos, sino quien sabe emplearlos mejor. Y cuando ese momento llegara, ya no habría sonrisas escépticas, solo respeto. El entrenamiento comenzó sin concesiones. Para la USAF, integrar a un escuadrón extranjero no significaba bajar estándares. Al contrario, significaba probar si ese escuadrón podía sobrevivir y rendir dentro del sistema aéreo más exigente del mundo. Y si fallaba, quedaría claro rápidamente. Los pilotos del Escuadrón 201 fueron asignados a un régimen idéntico al de sus pares estadounidenses. Mismas horas de vuelo, mismos instructores, mismos procedimientos, mismas evaluaciones. No había versión mexicana del entrenamiento, solo había una versión, la correcta. Desde el primer día, el P-47 Thunderbolt se convirtió en juez y verdugo. No era un avión indulgente, pesado, potente, brutal, diseñado para resistir daños, cargar armamento masivo y atacar objetivos terrestres con precisión devastadora. El Thunderbolt no perdonaba errores de manejo. Si el piloto no respetaba sus límites, el avión se encargaba de recordárselo. Muchos pilotos estadounidenses habían aprendido eso a la fuerza. Ahora, los mexicanos debían hacerlo bajo observación constante. Las primeras semanas fueron silenciosas. Nadie se burlaba abiertamente, pero tampoco había camaradería inmediata. En los briefings, los pilotos mexicanos hablaban poco, escuchaban, tomaban notas, ajustaban procedimientos, sabían que cualquier exceso de confianza sería interpretado como incompetencia. En el aire, la presión aumentaba. Formaciones cerradas, ataques simulados a baja altitud, navegación precisa sobre terreno desconocido, coordinación con controladores avanzados, entrenamientos de Close Air Support donde un error de segundos podía significar fuego amigo. Y cada ejercicio tenía espectadores. Instructores estadounidenses observaban desde tierra. Pilotos veteranos comentaban resultados en voz baja. Oficiales evaluaban números, tiempos, consumos, desviaciones. En ese entorno, muchos escuadrones nuevos se quiebran. Pero algo llamó la atención poco a poco. Los mexicanos no volaban de forma espectacular, no buscaban impresionar, no forzaban maniobras, no intentaban destacar individualmente. Volaban con disciplina casi obsesiva. Cumplían el perfil exacto de la misión. Respetaban altitudes, tiempos, separaciones. Eran metódicos. En misiones de ataque a tierra mostraban una paciencia poco común. Mientras otros pilotos aceleraban para limpiar el área rápidamente, los mexicanos repetían pasadas de observación, ajustaban ángulos, esperaban el momento correcto. Eso no era lento, era deliberado. Algunos instructores comenzaron a notarlo. No lo decían en público, pero lo registraban en los informes. El Escuadrón 201 cometía menos errores críticos de lo esperado. Sus aterrizajes eran consistentes, sus formaciones estables, sus procedimientos de emergencia limpios. Nada extraordinario, pero nada deficiente. Y en un entorno donde la mediocridad se castigaba, esa consistencia empezaba a pesar. Aún así, el escepticismo no desaparecía. Vuelan bien para entrenamiento. Pero una cosa es entrenar, otra combatir. Quiero verlos bajo fuego real. Era una opinión común, porque entrenar en California no era lo mismo que volar sobre una selva hostil, con artillería antiaérea esperando cada descenso, con clima impredecible y sin margen de error. El Pacífico no perdonaba improvisaciones.
Los pilotos mexicanos lo sabían mejor que nadie. Cada noche, después de las misiones, estudiaban mapas, repasaban procedimientos, analizaban errores mínimos como si fueran fallos graves. Sabían que su verdadera evaluación no ocurriría en Estados Unidos, sino mucho más al oeste, donde la guerra no era un ejercicio. Y mientras tanto, algo empezaba a cambiar. No en discursos, no en ceremonias, sino en gestos pequeños. Un instructor que deja de supervisar tan de cerca. Un oficial que ya no pregunta si todo está bajo control. Un piloto estadounidense que se sienta a escuchar en el comedor. Respeto incipiente, no declarado, todavía frágil, pero suficiente para anunciar que algo estaba ocurriendo. El Escuadrón 201 no había venido a aprender a volar, había venido a demostrar que podía combatir, y pronto tendría la oportunidad de hacerlo donde realmente importaba, en el Pacífico. Marzo de 1945. Océano Pacífico Occidental. El viaje hacia el frente no fue triunfal. No hubo música, ni discursos, ni cámaras esperando en la pista. El Escuadrón 201 dejó Estados Unidos como se van a la guerra los que saben lo que les espera, en silencio, concentrados, con la mente fija en lo que aún no había ocurrido. Su destino era Filipinas. Para entonces, la campaña del Pacífico estaba entrando en una de sus fases más duras. Aunque Estados Unidos había recuperado posiciones clave, la resistencia japonesa seguía siendo feroz, especialmente en zonas selváticas, montañosas y de difícil acceso. No era una guerra de líneas claras, era una guerra de emboscadas, posiciones ocultas y objetivos que solo existían durante segundos antes de desaparecer bajo la vegetación. Exactamente el tipo de guerra donde el error se paga caro. Al llegar a Filipinas, el contraste fue inmediato. El calor era opresivo, la humedad constante, las pistas improvisadas, la selva omnipresente. Nada de eso se parecía a California. Los pilotos mexicanos fueron integrados al trío 8th Bombardment Wing de la USAF bajo mando estadounidense. Operarían los mismos P-47 Thunderbolt con misiones reales, munición real y consecuencias reales. Aquí ya no había miradas escépticas, había una pregunta mucho más simple y brutal. ¿Cumplirán? Las primeras misiones asignadas al Escuadrón 201 fueron de apoyo aéreo cercano y ataque a objetivos terrestres. Columnas japonesas en retirada, depósitos de suministros ocultos, posiciones defensivas camufladas en la selva, rutas de abastecimiento que solo podían identificarse desde el aire y solo por segundos. No eran misiones de gloria aérea, no eran combates entre casas, eran misiones de desgaste. Volaban bajo, muy bajo. El P-47 descendía hasta alturas donde el fuego antiaéreo ligero podía alcanzarlo. Ametralladoras, cañones automáticos, fragmentos que golpeaban el fuselaje como martillos invisibles. El Thunderbolt estaba diseñado para resistir, pero eso no hacía el trabajo menos peligroso. En ese entorno, el entrenamiento meticuloso comenzó a mostrar su verdadero valor. Mientras otros pilotos realizaban pasadas rápidas para reducir la exposición, los mexicanos ajustaban ataques con precisión casi obsesiva. Observaban el terreno, identificaban patrones, esperaban segundos adicionales si eso significaba distinguir un objetivo real de una sombra engañosa. No buscaban cantidad, buscaban efecto. Los informes iniciales comenzaron a circular. Misiones completadas, objetivos neutralizados, daños colaterales mínimos. Aviones regresando con impactos y pilotos intactos. Nada extraordinario en apariencia, pero cuando se comparaban resultados, algo empezaba a sobresalir. El Escuadrón 201 tenía una tasa de retorno notablemente alta para el tipo de misiones que realizaba. Menos abortos, menos errores de identificación, menos situaciones de riesgo innecesario. Eso llamó la atención. Oficiales estadounidenses comenzaron a asistir a sus briefings, no como supervisores, sino como observadores. Querían entender cómo planeaban, cómo decidían, cuándo atacar y cuándo no,
por qué en algunos casos preferían no soltar armamento si la identificación no era absoluta. En combate, esa decisión puede parecer contraintuitiva, pero en Filipinas funcionaba. Una misión en particular quedó registrada en los reportes operacionales. Un grupo de P-47, entre ellos aeronaves del Escuadrón 201, recibió la orden de atacar una zona boscosa donde se sospechaba la presencia de fuerzas japonesas. El terreno era irregular, la visibilidad mala, el fuego antiaéreo ligero comenzó casi inmediato. Mientras otros aviones ejecutaron ataques rápidos, los pilotos mexicanos realizaron pasadas de reconocimiento adicionales, confirmaron posiciones, ajustaron ángulos y cuando atacaron, lo hicieron con precisión concentrada. El resultado fue claro: posiciones neutralizadas, sin dispersión innecesaria de fuego, sin daños a unidades amigas que operaban cerca del área. En el debriefing, el silencio fue distinto. Ya no era escepticismo, era atención. Un oficial estadounidense veterano del Pacífico resumió la impresión general de forma simple: no vuelan para verse bien, vuelan para volver. Ese comentario se repitió. El Escuadrón 201 no buscaba destacar individualmente, funcionaba como unidad. Cada piloto conocía su rol exacto, cada misión era ejecutada como si el margen de error fuera cero, porque en la selva filipina lo era. Con el paso de las semanas, las misiones se acumularon: puentes dañados, depósitos destruidos, posiciones eliminadas. Siempre el mismo patrón: disciplina, precisión, regreso. Los pilotos estadounidenses dejaron de ver a los mexicanos como el escuadrón extranjero, comenzaron a verlos como lo que realmente eran: pilotos de combate plenamente integrados. La duda inicial había desaparecido, y lo que la reemplazó no fue admiración exagerada ni romanticismo, fue algo mucho más difícil de ganar en la guerra: confianza. Pero la historia del Escuadrón 201 todavía no había alcanzado su punto más alto, porque lo que estaba por venir no solo consolidaría su reputación, sino que obligaría a muchos a replantear una idea profundamente arraigada en la guerra aérea: que la eficacia siempre va de la mano con el exceso de fuerza. En Filipinas, los mexicanos estaban a punto de demostrarlo. Abril de 1945. Luzón, Filipinas. La selva no avisa, no anuncia el peligro, simplemente lo es. Desde el aire parece inmóvil, casi tranquila. Un manto verde interminable que se extiende hasta donde alcanza la vista. Pero debajo de esa copa espesa se esconden trincheras, posiciones camufladas, cañones antiaéreos improvisados y soldados que saben exactamente dónde mirar cuando escuchan un motor acercarse. Aquí, cada misión es una apuesta. El Escuadrón 201 ya no es una novedad. Ahora es parte del engranaje. Sus P-47 despegan junto a los de la USAAF. Comparten horarios, rutas, objetivos. En los papeles no hay distinción. En la práctica, todos saben que los mexicanos han ganado algo que no se otorga por decreto: credibilidad operativa. Pero la guerra no recompensa reputaciones, solo resultados. Las misiones se vuelven más complejas, más profundas, más riesgosas. Ya no se trata solo de atacar objetivos aislados. Ahora el trabajo consiste en preparar el terreno para el avance terrestre. Abrir caminos, neutralizar posiciones antes de que la infantería avance. Golpear rápido, preciso y retirarse sin dejar ventanas para la respuesta enemiga. Los japoneses conocen el terreno y lo defienden con todo lo que tienen. El fuego antiaéreo ligero es constante, no siempre preciso, pero suficiente para obligar a los pilotos a volar bajo presión permanente. El Thunderbolt puede soportar impactos, pero ningún avión es invulnerable. En ese contexto, el estilo del Escuadrón 201 se vuelve aún más evidente. Mientras otros escuadrones priorizan volumen de fuego,
Los mexicanos priorizan identificación absoluta. No atacan sombras, no atacan por intuición, atacan cuando están seguros. Esa decisión, repetida misión tras misión, reduce errores y salva vidas en tierra. Un informe operacional estadounidense lo deja claro. El Escuadrón 201 muestra una notable disciplina en la selección de objetivos, incluso bajo fuego. Esa frase, en una guerra donde la presión por cumplir objetivos es brutal, no es menor. Una misión en particular marcaría un punto de inflexión. El objetivo era una zona montañosa donde se había detectado actividad japonesa intermitente. Tropas estadounidenses planeaban avanzar en las siguientes horas, pero necesitaban garantías. Posiciones neutralizadas, rutas despejadas, amenazas minimizadas. El clima no ayudaba. Nubes bajas, visibilidad irregular, viento cambiante. Condiciones que invitan a cancelar misiones. Pero la orden se mantiene. Los P-47 del Escuadrón 201 despegan con carga completa. Bombas, cohetes, munición. El peso se siente en el ascenso. Cada metro ganado es trabajo duro. Al llegar al área, el fuego comienza casi de inmediato. No es una lluvia constante, son ráfagas aisladas, difíciles de ubicar. Justo el tipo de defensa que busca obligar al piloto a reaccionar rápido y equivocarse. Los mexicanos no caen en la trampa. Orbitan, observan, ajustan. Se comunican de forma precisa, sin saturar la frecuencia. Identifican patrones, desde dónde disparan, cuándo, con qué intensidad. No todos los disparos vienen de posiciones reales. Algunos son señuelos, otros disparos aislados para forzar ataques precipitados. Cuando atacan, lo hacen con lógica quirúrgica. Un objetivo a la vez, una pasada clara, un impacto medido. Las bombas caen donde deben. Los cohetes golpean posiciones reales. El fuego enemigo disminuye. Cuando regresan a base, los aviones muestran impactos, agujeros en el fuselaje, marcas de metralla. Nada crítico. Todos regresan. Eso no siempre ocurre en el Pacífico. En el debriefing, los oficiales estadounidenses comparan resultados. El área está despejada. Las tropas avanzan horas después sin resistencia significativa, sin sorpresas, sin emboscadas. Un capitán de infantería resume el resultado con frialdad. El camino estaba limpio. Eso es exactamente lo que se le pide al apoyo aéreo cercano. No heroísmo, no espectáculo, resultados. A partir de ese punto, algo cambia definitivamente. Cuando se asignan misiones difíciles, el Escuadrón 201 comienza a aparecer con más frecuencia en las listas. No por favoritismo, por confianza. Los pilotos estadounidenses ya no preguntan si los mexicanos están listos. Preguntan si estarán disponibles. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque en la guerra, el respeto no se declara, se demuestra bajo fuego. Para los pilotos mexicanos no hay celebración, no hay discursos. Siguen volando, siguen cumpliendo, siguen regresando. Saben que cada misión es una prueba nueva, que nada de lo ganado es permanente, que basta un error para perderlo todo. Pero también saben otra cosa. Ya no están ahí para demostrar que México pertenece. Eso quedó atrás. Ahora están ahí para cumplir la misión, como cualquier otro escuadrón de combate. Y lo hacen. La selva filipina,
Implacable con los descuidados, comienza a respetar a quienes la tratan con seriedad. Y el Escuadrón 201 sigue sumando horas, misiones y resultados. Sin ruido, sin propaganda, sin pedir reconocimiento. Porque la guerra no recuerda a quienes hablan más alto. Recuerda a quienes hacen el trabajo cuando más importa. Mayo de 1945. Filipinas Centrales. A esas alturas, la guerra ya había cambiado de tono. Japón retrocedía, pero no se rendía. Las unidades aisladas seguían combatiendo con ferocidad, aferradas al terreno, ocultas en colinas, selvas y aldeas destruidas. Para las fuerzas aliadas, el avance ya no dependía solo de grandes ofensivas, sino de eliminar resistencias puntuales, una por una. Ese tipo de guerra exige algo específico del poder aéreo: presencia constante. Y ahí, el Escuadrón 201 encontró su espacio natural. Las misiones se volvieron casi rutinarias en el papel, pero nunca en la práctica. Despegar al amanecer, volar bajo capas de nubes irregulares, mantener contacto permanente con unidades en tierra, esperar, observar, actuar solo cuando fuera necesario. Horas en el aire, horas de tensión acumulada, horas donde no pasa nada hasta que pasa todo. Los pilotos mexicanos comenzaron a ser asignados a misiones de cobertura prolongada, una tarea ingrata para muchos escuadrones. No hay acción inmediata, no hay blancos evidentes, solo vigilancia, paciencia y la obligación de estar listo para intervenir en segundos. Ese tipo de misión no atrae a quienes buscan gloria, atrae a quienes entienden la guerra. En una operación registrada a mediados de mayo, unidades terrestres estadounidenses avanzaban por una zona montañosa donde el enemigo había desaparecido días antes. No había señales claras, no había fuego, solo silencio. El Escuadrón 201 estaba en el aire. Durante más de una hora, los P-47 orbitaban la zona sin novedad. Algunos pilotos habrían pedido relevo, otros habrían regresado por combustible. Los mexicanos permanecieron. Fue entonces cuando detectaron el movimiento. Pequeño, casi invisible. Demasiado ordenado para ser civil, demasiado lento para ser casual. No atacaron. Transmitieron coordenadas, ajustaron observación, confirmaron patrones, esperaron el momento exacto. Cuando el fuego enemigo finalmente se reveló, una emboscada preparada para las tropas en avance, el ataque aéreo ya estaba alineado. El resultado fue inmediato. Posiciones neutralizadas, emboscada desarticulada, avance terrestre sin bajas. Ese tipo de acción rara vez aparece en los titulares, pero para quienes estaban en tierra, marca la diferencia entre volver o no. Después de esa misión, algo cambió de forma visible. En los briefings conjuntos, los pilotos estadounidenses comenzaron a preguntar a los mexicanos cómo abordaban ciertas decisiones, no como cortesía, sino como interés genuino. Querían saber por qué esperaban más, por qué preferían confirmar una vez más, por qué no soltaban armamento ante la mínima sospecha. La respuesta era simple: porque una bomba no se puede retirar una vez lanzada. Esa mentalidad contrastaba con la urgencia constante de la guerra industrial, pero funcionaba, y cuando algo funciona en combate, se adopta, aunque no encaje del todo en la doctrina previa. El respeto dejó de ser tácito. Un oficial estadounidense lo expresó sin rodeos en un informe interno. El Escuadrón 201 ha demostrado criterio sólido bajo presión sostenida.
Su desempeño es consistente con unidades veteranas del Teatro del Pacífico. Esa frase colocaba a los mexicanos en una categoría distinta. Ya no eran el escuadrón aliado, eran una unidad confiable. En el aire, la relación había cambiado también. Las comunicaciones se volvieron más directas, más fluidas, sin necesidad de confirmaciones excesivas. Cuando un piloto mexicano informaba una evaluación, se tomaba en serio. Cuando solicitaba tiempo adicional, se concedía. Eso no se logra por simpatía, se logra por resultados repetidos. Pero la guerra no da tregua. A finales de mayo, las misiones comenzaron a intensificarse nuevamente. Más salidas por día, menos descanso. El desgaste físico y mental se acumulaba. El calor constante, el ruido, la tensión de cada descenso bajo fuego. El Escuadrón 201 empezó a sentir el peso real del combate prolongado. Y aún así, siguieron. No por orgullo, no por demostrar nada, sino porque entendían algo esencial. En la guerra, cumplir consistentemente es más valioso que brillar una sola vez. Cuando el mes terminó, el balance era claro. Decenas de misiones completadas, objetivos destruidos, apoyo efectivo a unidades terrestres, una reputación consolidada. Pero aún quedaba una prueba final. No una misión específica, sino algo más profundo, el reconocimiento histórico. El momento en que incluso los más escépticos aceptarían que México no solo había participado en la guerra, sino que había dejado huella. Ese momento estaba cerca. Junio de 1945. Filipinas. A medida que el frente avanzaba, la guerra empezó a cambiar de ritmo. No se volvió fácil, no se volvió segura, pero sí comenzó a mostrar señales de agotamiento. Las fuerzas japonesas resistían en focos aislados, sin capacidad de maniobra, sin superioridad aérea, dependiendo cada vez más del terreno y de la sorpresa. Para el poder aéreo aliado, eso significaba una cosa: precisión sostenida. Ya no bastaba con golpear fuerte, había que golpear bien, una y otra vez, sin errores, sin desgaste innecesario. El Escuadrón 201 estaba hecho para ese momento, aunque nadie lo hubiera planeado así. Las misiones ahora exigían coordinación casi quirúrgica con las tropas terrestres, avances lentos, contacto constante por radio, ajustes en tiempo real, decisiones que no se tomaban en el aire, sino en segundos, bajo presión, con vidas esperando abajo. Los pilotos mexicanos se habían adaptado completamente a ese entorno. Conocían el terreno, reconocían patrones, sabían cuándo insistir y cuándo retirarse. Esa experiencia acumulada comenzó a notarse incluso fuera del combate. En reuniones de planificación, oficiales estadounidenses empezaron a incluir observaciones del Escuadrón 201 como parte del análisis previo, no como anexos, como insumos centrales. Sus reportes eran claros, sobrios, directos, sin dramatismo, sin exageración. Eso, en guerra, vale oro. Un mayor de la USAF lo comentó en privado. Ellos no escriben para impresionar, escriben para que funcione. Y funcionaba. Las estadísticas hablaban por sí solas. El Escuadrón 201 mantenía una tasa alta de misiones completadas con impacto real sobre el terreno. No acumulaban cifras espectaculares de destrucción masiva, pero sí algo más difícil de medir: misiones útiles. Cada salida tenía un propósito claro. Cada ataque, una razón. Cada regreso, información nueva. En el aire, la rutina era dura. Despegues al amanecer, regresos con el sol cayendo, a veces vuelos nocturnos de observación. El cansancio se acumulaba en los cuerpos y en la mente. Los pilotos dormían poco, comían rápido, pensaban siempre en la siguiente misión, en la siguiente pasada.
en la siguiente decisión que no admitiría correcciones. Pero no se quejaban, no porque no sintieran el desgaste, sino porque entendían el contexto. Sabían que su participación estaba llegando al final de la guerra, que su papel no era cambiar el curso global del conflicto, sino hacer bien su parte hasta el último día. Y aún así, la guerra encontró la forma de exigirles más. En una de las últimas semanas de operaciones, una misión de apoyo aéreo se complicó de forma inesperada. Tropas aliadas quedaron detenidas por fuego enemigo desde posiciones elevadas, difíciles de identificar desde tierra. El clima empeoraba, la visibilidad disminuía. Los P-47 del Escuadrón 201 fueron llamados. Durante largos minutos, orbitaban sin atacar. El enemigo no se mostraba claramente. Atacar a ciegas habría sido más rápido, también más peligroso. Esperaron. Cuando finalmente detectaron el origen del fuego, el ataque fue preciso y limitado, suficiente para romper la resistencia. Sin más, las tropas avanzaron. Después, un mensaje breve llegó por radio. Buen trabajo, el avance continúa. Nada más. Ese tipo de mensaje es el reconocimiento más puro en combate. No hay aplausos, no hay discursos, solo la confirmación de que el trabajo se hizo bien. A finales de junio, el balance operativo del Escuadrón 201 estaba prácticamente cerrado. Las misiones seguían, pero el fin se acercaba. Los pilotos lo sabían, y también sabían que al volver, su historia podría diluirse entre miles de historias de la guerra. Eso no les preocupaba, porque lo que habían ganado no era fama, era respeto profesional. Y ese respeto ya no era solo entre pilotos, era institucional. México había demostrado algo que muchos no esperaban, que podía integrarse, combatir y rendir dentro de la estructura militar más compleja del mundo, sin privilegios, sin concesiones, sin excusas. Pero aún faltaba el cierre, no del conflicto global, sino de su lugar en la memoria. Eso llegaría después. Agosto de 1945. El silencio llegó antes que las celebraciones. No fue inmediato, no fue uniforme. En algunas zonas del Pacífico, el combate se detuvo de forma abrupta. En otras, la noticia tardó días en filtrarse. Pero cuando finalmente se confirmó la rendición japonesa, la guerra, esa presencia constante que lo ocupaba todo, comenzó a retirarse lentamente. Para los pilotos del Escuadrón 201, el final no se sintió como una explosión de alivio, se sintió como un vacío. Durante meses, cada día había tenido un propósito claro: despegar, volar, observar, atacar si era necesario, regresar, dormir poco, repetir. De pronto, ese ciclo se rompía. Los P-47 dejaron de despegar armados. Las órdenes se volvieron administrativas. Los briefings perdieron urgencia. Y entonces apareció una nueva realidad: la memoria. En las semanas posteriores al cese de hostilidades, comenzaron a circular informes finales, evaluaciones completas de desempeño, resúmenes operacionales, documentos que no buscaban emoción, sino conclusiones. Esos papeles decidirían qué unidades serían recordadas y cómo. Ahí es donde la historia del Escuadrón 201 enfrentó su última prueba. Porque la guerra no termina cuando se deja de disparar, termina cuando alguien escribe lo que ocurrió. Los reportes estadounidenses fueron claros, aunque sobrios. No había adjetivos grandilocuentes, no había exageraciones, pero tampoco había omisiones. Misiones cumplidas, integración efectiva, disciplina constante, apoyo aéreo cercano ejecutado con criterio. En un conflicto donde muchas unidades quedaron marcadas por errores, improvisaciones o desgaste extremo, el historial del Escuadrón 201 se leía distinto. No destacaba por números espectaculares, sino por regularidad bajo presión. Eso, para oficiales con experiencia, era un elogio mayor. Un coronel de la USAF, encargado de compilar evaluaciones finales, lo resumió en una frase que no estaba destinada al público.
cumplieron exactamente lo que se esperaba, y un poco más. Ese un poco más no se medía en toneladas de bombas ni en kilómetros avanzados. Se medía en confianza ganada, en decisiones correctas tomadas cuando nadie miraba, en errores evitados que nunca aparecerían en estadísticas. Pero la historia no siempre es justa con ese tipo de méritos. Al regresar a México, los pilotos del Escuadrón 201 no fueron recibidos como héroes de cine. No hubo desfiles interminables ni discursos que los colocaran en el centro del relato nacional. La guerra había terminado y el país tenía otras prioridades: reconstrucción, política, futuro. Durante años, su participación quedó relegada a notas al pie, a menciones breves, a recuerdos mantenidos por quienes estuvieron allí. Y sin embargo, algo había cambiado de forma irreversible. Dentro de los círculos militares, especialmente en Estados Unidos, el nombre del Escuadrón 201 quedó asociado a una idea clara: México había combatido, y lo había hecho bien. No como gesto simbólico, no como acompañamiento decorativo, como unidad operacional real. Ese reconocimiento no se proclamó en titulares, se transmitió en conversaciones entre pilotos, en manuales revisados, en criterios ajustados, en la forma en que se miraría, a partir de entonces, a aliados que no encajaban en el molde tradicional de las grandes potencias. Porque la Guerra del Pacífico dejó una lección incómoda. La eficacia no siempre viene de la escala, a veces viene de la actitud, de la preparación, de la capacidad de adaptarse sin perder disciplina. El Escuadrón 201 encarnó eso. Con el paso de los años, esa lección se fue diluyendo en la memoria pública, pero no desapareció del todo. Permaneció latente, esperando ser redescubierta por quienes entendieran que la historia militar no se escribe solo con grandes nombres, sino con decisiones correctas repetidas una y otra vez. Y ahí es donde esta historia se conecta con algo más grande. Porque lo que ocurrió en Filipinas en 1945 no fue un episodio aislado. Fue parte de un patrón que se repetiría décadas después, en otros cielos, con otras aeronaves, frente a otros observadores escépticos. El contexto cambiaría, la tecnología cambiaría, los protagonistas cambiarían, pero la lógica sería la misma: ser subestimado, ser observado con duda, ser evaluado con dureza, y responder no con palabras, sino con resultados. La historia del Escuadrón 201 no es solo una historia de la Segunda Guerra Mundial, es una historia sobre cómo se gana respeto en la guerra moderna, incluso cuando no se parte del centro del escenario. Y esa idea, aunque nacida en 1945, sigue viva. Solo espera a que alguien vuelva a prestarle atención.